Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a hablar acerca de la religión en Egipto. Sobre esto hay mucho y muy buen material sin lugar a dudas en YouTube, en Internet, en general, ¿verdad? Nosotros sabemos que nuestros comentarios son breves, son cortitos y se acotan solamente a lo que alcanzamos a estudiar a distancia como estamos enfrentando este semestre en nuestro séptimo básico. Sobre la religión egipcia, que es uno de los elementos que más ha trascendido en el tiempo en cuanto a su conocimiento, sus aportes, etcétera, debemos decir las siguientes cosas, muy rápido. La primera, son politeístas. No es nada nuevo, probablemente lo sepan muy bien. Vamos a agregar un par de cosas, eso sí. Ellos practicaban la idea del fetichismo, es decir, creían mucho en la idea de conjuros, creían mucho en la idea de cartas, incluso escritas, textos, en los cuales pedían bendición o maldición, a veces a un miembro de una familia con la cual tienen alguna rivalidad. Ellos el fetichismo también lo entendían como la adoración de cosas muy simples. Podía ir desde un simple amuleto que colgaba de sus pendientes, de su cuello, en una garganta, en una gargantilla llamamos hoy. Ellos también podían pensar en gestos que podían ir con las manos, en situaciones muy de superstición, diríamos nosotros, en el día de hoy. Ellos practicaban también la idea de los dioses tutelares, es decir, tener un dios que fuera el jefe o el patrono de una ciudad y distinto en otra ciudad, que están por debajo de los dioses que son los supra, los dioses que son adorados en todo Egipto una vez que éste ha obtenido esta unidad a través de el faraón como único monarca, rey e incluso Dios. La religión es tan importante que afectó a la política, la economía, la estructura social e incluso la cultura. La religión es la que empujó, la que impulsó el desarrollo de todos estos ámbitos de la historia. Ellos llegaron a tener también lo que conocemos como una religión de Estado. O sea, a diferencia de los babilonios, para ellos el faraón era un dios. Y como tal, le veneraban, consideraban de que lo que ellos hacían, como por ejemplo las pirámides, que es un efecto en la arquitectura producto de su religión, en la cual quisieron construir una morada eterna para su dios, para el faraón. Por ejemplo, el faraón tenían algunas trampitas y los sacerdotes, y vemos ahí cómo esto va afectando a la estructura de la sociedad egipcia, porque los faraones tenían un séquito de escribas, visires o lo que llamaríamos también ministros, consejeros, pero los sacerdotes tenían un papel tan importante que prácticamente constituían toda una clase social, la cual se dedicaba solo al culto. Ahora, los sacerdotes, conociendo el calendario, conocían los momentos en que se producía la crecida del río. Entonces, con una pequeña trampita, hacían una ceremonia una semana, 10 días antes, en el que el faraón le daba la orden al Nilo para subir sus aguas. Entonces la población así consideraba que su faraón tenía también un poder notorio, claro, y que ellos podían percibir. Existían estas divinidades de la naturaleza y también las de los animales. Las de la naturaleza son obvias. Ra, el sol, desde muy antiguo se ha constituido en una de las manifestaciones religiosas, ha sido considerado una divinidad por el calor, por la luz, etc. La idea de disipar también la oscuridad, las tinieblas, es muy importante desde muy antiguo, y en el caso de los egipcios el sol es Ra. Viaja por el cosmos, viaja por el cielo que ellos están viendo a diario, ¿sí? La idea de los animales es porque ellos valoraban muchas cosas. ¿Han escuchado ustedes decir que, por ejemplo, los gatos llegaron a ser dioses en Egipto? Sí, lo fueron, por una simple tarea. Los gatos ayudaban a controlar la población de roedores que se comían el trigo y las cosechas. Entonces, cuando el gato efectuaba una actividad como esta, que producía un bienestar para la población, ellos entonces lo divinizaban. Por otro lado, ellos no temían a la muerte. Para ellos era simplemente pasar a una nueva vida. Tanto así que, como todos saben, practicaban la momificación, preparando los cuerpos no solo de faraones y nobles, sino que incluso de animales, para una nueva vida más allá de esta. No le temían. Dijimos que las pirámides, así como otras construcciones y otras manifestaciones artísticas, estaban y giraban en torno a la muerte. Para el egipcio esto no era un gran castigo. Morir ahogado en el Nilo
podía interpretarse como una bendición, dado que el Nilo era considerado también una divinidad. Pues bien, tenían entre otras cosas, al igual, pero mucho más agudo y profundo en cuanto a su manifestación estética, una zoolatría, la adoración de animales, y los dioses una forma zoantropomorfa, la mezcla de cuerpo humano con animal, cabezas de animales y cuerpos humanos, en la mayoría de sus dioses. La larga lista de dioses, incluso me podría hasta equivocar en pronunciar sus nombres correctos, los podemos buscar, los encontramos, pero sí debemos destacar a la tríada más importante, que más que una tríada son 4. Se habla mucho de Osiris, Isis, Horus, la tríada. Sin embargo, existe Set, un cuarto. Estos 3 a 4 dioses, quiero decirles que son hermanos y un hijo. Los egipcios tienen alrededor de esta tríada, y Set, que sería el equivalente al malvado, el dios del mal, el Satán, el malo, podríamos decir de que está un tanto postergado por eso, porque es el dios de la maldad, de la venganza, del castigo, el dios de lo que ya vamos a llamar infierno. Nosotros vamos a decir lo siguiente: esta tríada, y en torno a ella giran mitos creadores, un mito de salvación, un mito de resurrección, así como un mito también que tiene que ver con un juicio final. En esta tríada, Osiris e Isis son hermanos y están casados y tienen a un hijo, el cual es Horus. Este Horus también es creído y representado no solo en su faceta de halcón, sino que el sol en alguna medida representa el vuelo de Horus. Set, por envidia, va a matar a Osiris, y luego Isis, con su hijo Horus, lo reconstruye uniendo todos los pedacitos para que éste resucite en este mundo de los muertos. Así nos encontramos con que hay muchos otros mitos. Muy importante es cuando ellos pasan a la otra vida. Consideran que su alma, que es denominada el Ka, es el equivalente a una pluma, la cual al morir entra a un juicio en donde se va a pesar la pluma con el alma. Y si el alma es más liviana que la pluma, quiere decir que es un alma limpia, es un alma arrepentida, y por lo tanto se va junto con Osiris al mundo de los muertos vivos. Pero si su alma en esta pesa es más pesada que la pluma, quiere decir que está cargada de maldad, de pecado, y por lo tanto se va al mundo de los muertos junto con Set. Un resumen muy pero muy simple. La idea es motivarles a que vean materiales y puedan también estar leyendo. Lo último, no hay registro de sacrificios humanos. Yo puedo decir de que los esclavos en Egipto, así como en Mesopotamia y en muchas otras partes del mundo, eran un ser que sufría un desprecio tan grande que el valor de la vida de ellos era mínimo y por lo tanto no se respetó muchas veces. Pero registros de sacrificios humanos tan conocidos como los que habrán hecho los aztecas, en Egipto no hay. Lo que sí practicaron mucho era la idea de una vida de servicio. Ellos consideraban que toda su vida podía girar en torno a sus dioses y había que vivir para los dioses, servirles y obedecerles. Por último, dije yo que influenciaron en la política. El faraón es un dios. Influenciaron en la economía, ya que gran parte del dominio de las tierras estaba en manos de los sacerdotes del dios Amón, y la producción pasaba por un filtro, un control prácticamente político de toda la productividad egipcia, tanto en la ganadería, la minería que ya era practicada, así como la agricultura. Y en el aspecto social, podemos decir de que fueron una clase social privilegiada, tenía estudios, eran los que manejaban el conocimiento de la escritura y todos los conocimientos científicos de la época, los sacerdotes, que como vamos a ver en última instancia, en términos de la cultura, va a ejercer una influencia. Entonces, en materia de cultura, vamos al tiro, en materia de cultura, gracias a los sacerdotes que están interpretando la vida religiosa del egipcio, desarrollaron calendario, la geometría, desarrollaron conocimientos de arquitectura extraordinaria. De hecho, la arquitectura más importante de Egipto tiene que ver con su religión. No solo son lo que nosotros llamamos las pirámides, sino que son también los templos y ciudades completas habitadas por los sacerdotes, por sus sirvientes y todos los campesinos que alimentaban a esta clase y grupo social dedicados completamente al culto y al templo. Bien, podríamos ir terminando,
señalando de que existen también en la religión egipcia la idea de una religión muy pero muy fuerte, sólida, que no era afectada por la religiosidad de los pueblos vecinos. Sin embargo, cuando Egipto entró políticamente en un nivel de decadencia, en que Egipto comenzó a ser dominado en distintos momentos de la historia antigua por asirios, por babilonios, por los persas, por los griegos y por los romanos, la potencialidad religiosa de Egipto se vio afectada por la intromisión también de los dioses de estos otros pueblos y culturas. No obstante, las divinidades egipcias también traspasaron fronteras y fueron exportadas a estos imperios de otros tiempos, de otros momentos, que dominaron Egipto. En el tiempo, los egipcios van a perderse totalmente en términos de su religión, cuando van a ser dominados por los romanos. Luego va a llegar el cristianismo en sus distintas versiones, y ya en tiempos bastante más avanzados por el Islam, que es una nueva religión surgida en la Edad Media. Entonces, con esto terminamos el comentario muy general sobre la religión egipcia, que podría servirles para hacer esta comparación o con Babilonia o otra de las grandes civilizaciones de la antigüedad. Bien, ha sido todo por hoy. Gracias, nos vemos, cuídense.